Es de mi agrado y honor compartirles este pequeño documental en colaboración con la Universidad Benft. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor compartir esta cultura sobre nosotros. Hoy estoy muy contento haber puesto a mi pueblo Ixhuapan muy en alto y pues me agrada saber que hay muchas personas interesadas aún en nuestra lengua náhuatl o idioma náhuatl. Muchísimas gracias, que disfruten el pequeño documental y al amor de mi vida, aunque todavía no me das el sí, me inspiras a hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas buenas. Sabes que te quiero mucho, sabes que eres mi inspiración, mis respetos por sobre todo y mi admiración. Te adoro. Buenos días, nos encontramos con los clubes de lectura normalistas desde la cabina NotiVem. Les saludamos desde las instalaciones donde estamos grabando contenido especial. Mi nombre es Heriberto Hernández. Y yo soy Lucy Vázquez. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones para la NotiVem, con un mensaje muy especial. Porque hoy celebramos una fecha que nos conecta con nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra identidad. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada 21 de febrero. Más de la mitad de los idiomas del mundo están en riesgo de desaparecer. Cada lengua es mucho más que palabras, es cultura, es historia, identidad y memoria colectiva. Cuando hablamos nuestra lengua materna, no solo nos comunicamos, también preservamos tradiciones, canciones, cuentos y conocimientos que nos conectan con nuestros antepasados. Organizaciones como la UNESCO nos invitan a valorar y proteger nuestras lenguas, a enseñarlas a las nuevas generaciones y a mantener viva nuestra diversidad cultural. Algunas compañeras de los clubes normalistas están realizando una dinámica con la comunidad BEM. Acompáñanos a ver las diferentes opiniones. Juan. Roberto. ¿Cuál es tu lengua materna? Español. ¿Conoces alguna persona que habla alguna lengua distinta a la tuya? Sí. ¿Quién? Mi novia Maite. ¿Cuáles lenguas maternas conoces? Lenguas maternas nada más la español, también conozco otras de inglés, francés, alemán. ¿Algún familiar tuyo habla alguna lengua materna? Pues, español, pero mis tías también hablan inglés. Muy bien, gracias. ¿Sí? Con Yossi. Hola Yossi. ¿Cuál es tu lengua materna? el español. ¿Conoces a alguien que hable alguna lengua diferente a la tuya? Sí, mi familia. ¿Cuáles lenguas conoces? Portugués, el inglés, francés, japonés y muchos más. ¿Alguna de tus antepasados hablaba alguna lengua indígena? Sí, ¿Quién? mi tatarabuelo parece. ¿Y cuál lengua hablaba? Náhuatl. ¡Wow! ¡Increíble! Muchas gracias, Jessie. De nada. ¿Sí? Juan. Cristo. ¿Cuál es tu lengua materna? El lengua es inglés, pero un poquito de español. ¿Conoces a alguna persona que habla alguna lengua distinta a la tuya? Inglés, ¿Quién? bailar, mi tío, ¿Cuáles lenguas conoces? español, inglés, zapoteco. Gracias. Hola amiga, oye, fíjate que cumpleaños Carla. ¿Qué te parece si le compramos un pastel y además de cantarle las mañanitas en español, se las cantamos en náhuatl? Sí, muy bien. Las cantaré con mucho amor y respeto hacia esta lengua. Tlapalotlan es tlacuicuan, oquicueteyan, tlautlan y David. Axcani, palmoil cuicuit, sitic moicatian, tejuantin. Shitza, no kitziwi shitza, exmotil yotlanesin. Y Joaquín, mexlillo galactic moicatian, tonahuacan. Hoy tenemos el gusto de presentar a Fernando Castillo, creador de Teresa en náhuatl, originario de Ixhuapan, Veracruz. Su proyecto busca fomentar las lenguas originarias y promover el aprendizaje sobre la cultura náhuatl. Fernando une su gusto por el doblaje con su admiración por la serie Teresa,
creando contenido que acerca a más personas a esta lengua de una forma creativa e interesante. Su visión es clara. El náhuatl es un idioma más y tiene la misma validez que cualquier otro idioma. Los invitamos a ver este video y a reflexionar sobre la importancia de valorar y preservar nuestras lenguas originarias. Hola amigos, yo soy Fernando Castillo, o conocido como Fer Castillo, creador de Teresa en náhuatl. Muchísimas gracias por la invitación, o como lo diría en náhuatl. Tasoskamati no kniga tineta muyawil, kachino nemitstamuyawili kanke nimetato tasoskamati. Yo soy del estado de Veracruz, de un pueblo llamado Ixhuapan. Ahora, ¿cómo nació Teresa en náhuatl? Teresa en náhuatl nació para fomentar las lenguas originarias, principalmente mi lengua náhuatl. Yo soy nahuablante desde que crecí y desde el sol de hoy. También tiene la visión para que muchas personas jóvenes como ustedes aprendan un poquito más sobre la lengua náhuatl y nuestra cultura. La visión también nació de crecer como persona, me refiero a mí, de cómo desarrollarme como actor de doblaje, porque me gusta ser actor de doblaje. Y como soy fan de Teresa, decidí ahora sí doblarla al náhuatl. También Teresa en náhuatl tiene la visión de que la lengua es un idioma más que tiene la misma validez como otros idiomas. Muchas personas de mi pueblo y de otros lugares estaban empezando, o muchas familias estaban empezando a minimizar la lengua náhuatl porque creían que era una lengua menos válida y no un idioma menos válido. Y con la intención, yo como creador de Teresa en náhuatl, decidí doblarla al náhuatl para que más personas que no conocen sobre nuestro idioma o nuestro origen pues aprendan un poquito más. Y también para las personas que están aprendiendo náhuatl, de esta forma también pueden hablar náhuatl de manera fluida como yo lo hablo. Yo soy una persona humilde, de origen humilde. Ahorita vamos a ver el clip. Aparte de hacer doblaje, Teresa en náhuatl también trabajo en mis nopalares. Yo soy del campo y pues de ahí yo solvento mis gastos para salir adelante. Yo soy Tereso, me digo Tereso, ¿por qué? Porque yo, al igual que Teresa vive con sus padres, yo también vivo con mis padres y yo también tengo esas ganas, no de ambicionar dinero, porque mi papá siempre me ha dicho, el que ambiciona dinero nunca llegará a nada bueno. Y es cierto, y también por eso lo hago, para salir adelante, no para ambicionar las cosas, sino para darle la mejor comodidad a mis padres para que ellos también pues tengan lo mejor, ya que ellos me dieron educación y pues por eso ahora puedo comunicarme con ustedes, porque soy nahuablante, se me dificulta hablar un poquito el español, pero aquí estamos. Nagniwa tasoskamati gache ankishmatike gakinne nehikino chansi wa ikine kinganitekipano. Nimitsasokamaka hachinoga aneta muyawila gachinowil manimisneshtili kankinganeheme ni tata powa wanse tukniwa inoineh no nimitsasokamaka ini yolpaki kama mia tukniwa makitakan neheme wel ni tahtowa no tasoskamati nogniwa deben pano yoloti no chipa aya hun amonoti tasoskamati. Nos acaban de informar que tenemos un invitado especial, Melitón Hernández Martínez, el maestro soñador de Aguatitla, Orizatlán, Hidalgo, y nos va a compartir una pequeña frase en lengua náhuatl. Una palabra que les quiero enseñar, digamos, es la expresión noyolicne, significa hermano de mi corazón. Los invitamos a celebrar su lengua materna. Habla, canta, escribe y comparte en tu idioma. Porque tu lengua es un tesoro. Y cuidarla es cuidar nuestra identidad. ¡Feliz Día Internacional de la Lengua Materna!